Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 6. Preludio. Hey, Hayato. El primer día de la feria escolar fue recibido con un clima refrescante y despejado. Bajo ese cielo despejado, la plaza frente al domo Sirius estaba llena de gente, pero afortunadamente, Hayato no tuvo dificultad en ver a su hermana que sonreía y saludaba. No queriendo destacar demasiado, había disfrazado parcialmente su apariencia con un par de gafas falsas y una gorra, como solía hacer cuando salía en público en estos días. Haruka, sin embargo, evidentemente no tuvo dificultad en reconocerlo. Sabía que estaría ocupado, pero esto es otra cosa. Quizás deberíamos haber elegido un lugar diferente, comentó. Todos los lugares son así durante la feria escolar. De todos modos, ¿cómo está papá? Hayato preguntó. Haruka había regresado a la casa de su padre en Shinshu durante un mes, solo que había regresado a Asterisk el día anterior. Incluso después de ser dada de alta del hospital, la guardia de la ciudad todavía tenía algunas preguntas y demás que querían quitar de en medio. Cuando, finalmente, fue libre de hacer lo que quería, aprovechó la primera oportunidad disponible para regresar a casa a ver a su padre, Masatsugu. Sí, es bueno. Sigue siendo tan terco y malhumorado como siempre, y para ser honesta, creo que tiene unas cuantas canas más. Jaja. Supongo que ambos le hemos dado suficiente para preocuparse. Sin embargo, deberías haberte quedado más tiempo, después de haber hecho todo ese viaje. Aunque no parecía que hubiera pasado mucho tiempo para Haruka desde la última vez que vio a su padre, para él fue su primer reencuentro en mucho tiempo. No era difícil imaginar que él, sin duda, quería pasar más tiempo con ella. Quería, pero hay tanto que hacer. Ella trataba de no ser agresiva, pero Helga quería que yo también volviera pronto, así que no podía permitirme quedarme mucho tiempo allí. La guardia de la ciudad podría haber terminado de interrogarla y, de hecho, sellado el caso para que no fuera de conocimiento público, pero aún así era muy probable que la mina Mortis la tuviera en la mira. Dada su relación pasada, había pocas dudas de que la mina Mortis estaba considerablemente unida a ella. Mientras que él podría haber sido renuente a hacer otro movimiento contra su vida, podría intentar reclutarla una vez más. La verdadera razón de Helga para querer que se quedara en Asterisk era sin duda mantenerla cerca para protegerla. Stjarnagard, sin embargo, no tenía los recursos para enviar oficiales a vigilarla los 24 y 7 años mientras, al mismo tiempo, llevaba a cabo una investigación en busca de un número de individuos desconocidos y sin nombre. Por lo tanto, como compromiso, habían acordado reclutarla, al menos temporalmente, para que les ayudara en sus esfuerzos. Por esa razón, en caso de que algo saliera mal, le habían dado un dispositivo de rastreo para vigilar su paradero. Además, quería ver la feria de la escuela yo misma, al menos una vez, dijo con una leve sonrisa mientras observaba a la multitud con ojos anhelantes. Ya veo. En ese sentido, ¿por qué no me enseñas el lugar hoy? Haruka dijo, dándole una palmada en el hombro. Bien, déjamelo a mí. El año pasado, Silvia le mostró a Hayato cada una de las 6 escuelas de Asterisk y no tuvo problemas para guiar a Haruka esta vez. En ese momento, de repente se dio cuenta de algo de lo que solo había sido consciente subconscientemente. Cierto. Silvia se parece mucho a Haruka. Su humor, su forma de actuar. Por supuesto, su constitución y rasgos faciales eran completamente diferentes. Y aunque había muchas similitudes en sus personalidades, también había muchas diferencias. Pero sus presencias, y sus formas de hablar, eran, a veces, notablemente similares. Tal vez por eso, reflexionó, había sido capaz de hacerse tan rápido amigo de la cantante más popular del mundo. Tiene sentido revisar cada rincón de la ciudad, ya que estoy planeando unirme a la guardia de la ciudad. Parece que tampoco pueden entrar en el recinto de la escuela, así que esta será una buena oportunidad. Acerca de eso, Haruka. ¿Lo dices en serio? Preguntó Hayato cuando empezaron a dirigirse hacia la cercana estación de metro. Por supuesto. La mina Mortis sigue trabajando detrás del escenario en algún lugar de aquí, y me gustaría compensar a todos por cuidarme todo este tiempo. De esta manera, puedo matar 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Supongo que es verdad. Hablando por sí mismo, sin embargo, Hayato no podía decir que aprobaba su decisión. Después de todo, él acababa de reunirse con ella, y ahora ella se preparaba para saltar una vez más al peligro. Bueno,
técnicamente, no dejan que las personas involucradas en una investigación se unan a ella, así que haré lo que Elga me pida. Es una pena. Dado que Skarnagarm parecía estar permanentemente falto de personal, incluso habían intentado reclutar a Hayato en algún momento, alguien con las habilidades y destrezas de Haruka sería sin duda de gran ayuda para ellos. Todo lo que tengo que hacer ahora es pasar el examen de reclutamiento. Eso será pronto, ¿verdad? Sí. Así que tuve que seguir estudiando incluso cuando me fui a casa. El hecho de que todavía se le hiciera el examen de reclutamiento solo sirvió para probar la seriedad de Elga con respecto a los que se alistó. La verdadera razón por la que la Guardia Municipal tenía tan poco personal era que la mayoría de los solicitantes no pasaban el proceso de reclutamiento, ni en la etapa de entrevista ni en el examen. Solo se permitió que se pusieran el uniforme de Stjarnagarm los que Elga reconoció personalmente como de calibre excepcional. Espera un segundo, murmuró Hayato cuando su móvil empezó a sonar. Lo sacó de su bolsillo, comprobando el nombre en la pantalla, cuando Magnum Opus. Su frente se enroscó por sospecha, pero sin embargo se movió a una zona sombreada por un edificio cercano y abrió una ventana aérea. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo sin verte, Hayato Amahiri? ¿Cómo ha estado tu hermana desde que la despertamos? Estoy bien, gracias a ti, respondió Haruka, empujándose a sí misma en el marco de la ventana aérea. Hilda, ¿fue así? Gracias por cuidarme en aquel entonces, dijo, inclinando la cabeza. Independientemente de las circunstancias o de sus motivaciones para hacerlo, era Hilda quien la había despertado con éxito, así que era razonable darle las gracias. Oh, ¿así que ahora están juntos? Bueno, en cualquier caso, cumpliste tu parte del trato, así que no hay necesidad de ser formal. Hayato dudaba de que Hilda tratara de ser humilde al decir eso, sin duda lo creía de verdad. A juzgar por su forma de hablar, ya no parecía particularmente interesada en Haruka. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Sí, vayamos directo al grano. Nos estamos preparando para reanudar nuestros experimentos con el acelerador de maná, así que se lo haré saber con antelación, como prometí. Lo que quiso decir, sin duda, fue la experimentación humana. Asumo que el sujeto dio su completo e informado consentimiento y entiende todos los riesgos involucrados. ¿Qué? Claro. Lo entienden completamente, perfectamente, sin lugar a dudas. ¿Puedes probar eso? En efecto, en efecto. Claro que sí. Con demasiada facilidad. Después de todo, el sujeto soy yo. Hayato se quedó sin palabras. ¿Qué? Nunca sospechó que ella podría someterse a sus propios experimentos. Su pasión por esa investigación parecía haber descendido a la locura total. ¿Qué te parece? Confío en que no tenga ninguna objeción. ¿Qué? En ese caso, hasta la próxima vez. Hilda cortó la transmisión con una risa. Hayato no podía decir que estaba particularmente feliz con este giro de los acontecimientos, pero era cierto que no tenía derecho a protestar. Pero aún así, tenía un mal presentimiento. No podía precisar ese sentimiento, pero sabía lo suficiente sobre su investigación para saber que significaba más desgracia que progreso. Y si algo sucediera en el curso de la misma, no había duda de que él también asumiría parte de esa responsabilidad. Hayato. Haruka le miró, con una expresión de alguna manera apologética. Lo siento. Supongo que estoy asumiendo muchas responsabilidades en este momento. Eso no es para que te preocupes, Hayato. Bien. No importaba lo que pasara, no podía arrepentirse de las decisiones que le habían devuelto a su hermana. Ah, mira. Si no nos damos prisa, no podremos llegar a todas las escuelas. Querías ir primero a Gallardworth, ¿verdad? Hayato dijo, tomándola de la mano y sumergiéndose una vez más en la multitud. Ella se sobresaltó por un breve segundo, antes de apretar su mano también. Realmente has crecido, murmuró, una sonrisa indescifrable teñida tanto de felicidad como de arrepentimiento subió a sus labios. La feria escolar de la Academia Santa Gallardworth reflejaba la formalidad y las reglas sociales de las tradiciones de la escuela. Había pocos puestos o stands alrededor de los terrenos. En su lugar, se habían reservado áreas como la cafetería especialmente para el evento, y otros edificios se habían habilitado específicamente para proporcionar espacios para bailes, producciones teatrales, conciertos y otras reuniones sociales y culturales. Oh, impresionante, dijo Haruka con admiración mientras observaba la plaza central. Ya veo por qué llaman a este lugar la escuela más prestigiosa de Asterisk. Hayato, que había tenido la misma reacción el año pasado, se encontró sonriendo. Todos los edificios fueron diseñados para imitar la arquitectura europea moderna, y así, junto con el estilo asiático de Hielon, era uno de los lugares visualmente más únicos de Asterisk. Bueno. Esto es una sorpresa, una voz vino a espaldas de Hayato.
Ernest, exclamó, dándose la vuelta. La última vez que nos vimos fue en el GRYPS, si no me equivoco. ¿Te ves bien, Hayato? El joven rubio le brilló a Hayato con una sonrisa deslumbrante. Aunque, tengo que decir, tu disfraz es un tanto deficiente, añadió, apoyando la barbilla en una mano mientras lo miraba. Silvia dijo lo mismo el año pasado, dijo Hayato con una risa. Me sorprende que pueda abrirse camino entre esta multitud en una sola pieza. Hayato era muy consciente de la popularidad de Ernest. Vamos, creo que te darás cuenta de que mientras no llames la atención, estarás bien. De hecho, como dijo Ernest, aunque había mucha gente a su alrededor que dejaba de hacer lo que estaba haciendo cuando lo veían, ninguno de ellos lo llamaba directamente. Tal vez eso fue gracias a su aura de confianza. Ernest, voy a comprar algo de beber. Ah. Gracias, Diana. La mujer que había hablado con Ernest hizo una ligera reverencia a Hayato y Haruka antes de desaparecer entre la multitud. Parecía tener la misma edad que Ernest, una belleza con una apariencia limpia y ordenada y un peinado corto y tranquilo. Ernest, ¿es esa? Sí, mi amiga de la infancia. Esa fue toda la extensión de la respuesta de Ernest, pero Hayato podía decir por su breve intercambio que eran más que eso. Y esta fina dama, supongo, es tu hermana. Encantado de conocerte, Ernest. Soy Haruka Amahiri, dijo con una rápida reverencia. El combate del campeonato de los GRYPS fue increíble. La mejor parte fue cuando echaste a un lado a el Leiglems hacia el final. Ah, me temo que ese no fue un momento particularmente digno de elogio. Mi técnica fue bastante indecorosa. En absoluto, fue mucho más interesante que su habitual estilo demasiado delicado. Ernest parpadeó sorprendido por estos comentarios, como si le hubieran pillado desprevenido. Es importante mantener tu salvajismo bajo control, pero también sirve como base para una buena técnica, continuó Haruka. Por lo que vi, creo que tienes el potencial para convertirte en un maravilloso maestro de la espada. Creo que es la primera vez que alguien me dice algo así, dijo Ernest con una brillante sonrisa mucho más joven que sus años. Así que esta es tu maestra, Hayato. Puedo ver por qué eres tan fuerte. Sí, estoy muy orgulloso de ella, dijo Hayato, algo avergonzado. Bueno, entonces, debería irme. Ernest le dio una sonrisa irónica antes de darse la vuelta para irse. Ah, sí, Hayato, añadió con una mirada significativa sobre su hombro. Parece que tienes bastante en tu mente. Ya no soy el presidente del consejo estudiantil aquí, pero resulta que eso me da un poco más de flexibilidad de la que tenía antes. Así que si alguna vez necesitas algo, no dudes en pedirlo. Puede que no sea capaz de mucho, pero te ayudaré en lo que pueda. Gracias. La noche antes de su combate de campeonato en los GRYPS, Ernest había venido a la defensa de Hayato cuando fue atacado por la mina Mortis. Tal vez se refería a ese incidente, se preguntó Hayato. Pero, como expresidente del consejo estudiantil, tal vez poseía un conocimiento más profundo del que dejaba ver. La organización de operaciones clandestinas de Gallardworth, Sinodomio, era conocida por sus habilidades de recolección de inteligencia, después de todo. Parece una buena persona, comentó Haruka. Sí. Solía ser el presidente del consejo estudiantil aquí. Es bastante impresionante que aún pueda actuar tan noble a pesar de haber dejado ir a el Leiglems. Entre los aficionados a la festa, su estatus de quinta generación en una línea de maestros espadachines no era un título vacío. Bien, dijo Haruka con reproche mientras ponía las manos en sus caderas. El que llamó menos la atención en ese combate fuiste tú, el poseedor del ser Veresta. Todavía no puedes controlar adecuadamente tu prane, Ag. Hayato no tenía ninguna defensa contra esa crítica. Bueno, si es un problema con tus sentidos, la práctica por sí sola no lo solucionará. Y entiendo que es más difícil para ti dado tu alto nivel de prane, pero aún así. Eso es, ven a verme cuando tengas tiempo, y te mostraré una o dos cosas. Está bien. He intentado arreglarlo yo mismo, pero como puedes ver. Entonces está decidido. Y con eso, los dos se trasladaron a su siguiente destino. Incluso por la noche, la zona comercial durante la feria de la escuela no podía ser más ruidosa, con la emoción del día que se prolonga mucho más allá de la puesta del sol. Incluso las pequeñas avenidas a 2 o 3 calles del bulevar principal seguían llenas de estudiantes y turistas que iban de un lugar a otro. Ah, eso fue impresionante. Haruka exclamó mientras extendía ambos brazos en el aire. Solo logramos llegar a Gallardworth, Leavenworth y a Yekant, sin embargo, comentó Hayato. Dicho esto, incluso ir a esos 3 en un día fue toda una hazaña. Si estás libre mañana, ¿por qué no vemos también a los otros?, añadió. Podríamos incluso encontrarnos con Yusui en Kenbale. Ah, casi lo olvido.
Sí, será mejor que la salude alguna vez. Yusui Renhouji, miembro de la Academia de Kenbale del equipo de jóvenes damas de Kagaye, que había sido ampliamente considerado como un equipo de caballo oscuro en los GRYPS anteriores, había estudiado durante mucho tiempo el tiro con arco en una de las escuelas filiales del estilo Amahiri Shinmei y era amiga desde hace mucho tiempo tanto de Hayato como de Haruka. Pero estoy bien, de verdad. Puedo encontrar mi propio camino. No sería justo para las demás que yo te monopolizara durante toda la feria de la escuela. Haruka, un paso adelante de él, se rió por encima de su hombro. Por las demás, probablemente hablaba de todos los del equipo Enfield. Realmente no tengo nada planeado. Y para el caso, las 4 integrantes de su equipo parecían estar ocupadas haciendo sus propias cosas. Podría haber pasado más de medio año, pero Yule seguía entrenando sin parar para el Involus. Saya prácticamente se había encerrado en sus nuevas instalaciones de desarrollo en el bloque del puerto desde que abrió al principio del año escolar. Parecía estar siempre ocupada trabajando en algún tipo de nuevo Lux con su padre, Soichi, y un puñado de jóvenes investigadores. Claudia, por su parte, seguía inundada de trabajo como presidenta del Consejo Estudiantil de Seidokan, pero además de eso, estaba profundamente involucrada en su investigación sobre la Alianza de la Rama Dorada, también, y por lo tanto tenía incluso menos tiempo libre del habitual. Y Kirin, desde que visitó a su familia a principios de año, se había concentrado en el entrenamiento básico prácticamente sin parar. Sabes, podrías intentar prestarles un poco más de atención a todas ellas. ¿Les has dicho siquiera que vendrías aquí conmigo? Una vez lo mencioné durante el almuerzo, creo, dijo Hayato, recordando sus recuerdos. Haruka entrecerró los ojos, mirándolo fijamente. Santo cielo. Antes de que pudiera decir algo más, se detuvo repentinamente. ¿Qué pasa, Haruka? Pero en ese momento, él también lo sintió. Sin que él se diera cuenta, el escenario que los rodeaba había sufrido un cambio completo. Donde antes las calles estaban llenas de más tiendas y restaurantes de los que él podía contar, ahora estaban rodeadas de edificios desmoronados y abandonados, y una calle principal desierta y desolada. Estaban en el área de reurbanización. Podrían haber tomado un pequeño desvío, pero aún así deberían haberse dirigido a la estación. He sentido esta sensación antes. Justo antes de esa discusión con Yabuki. Al igual que ahora, en ese entonces se encontró terminando en el área de reurbanización completamente desprevenido. En ese momento, Eiichiro había usado una técnica de ocultación secreta para interferir con su sentido de la orientación. No otra vez. Pero entonces, desafiando sus expectativas, una mujer que llevaba lo que parecía un collar mecánico se acercó a ellos desde detrás de un edificio en ruinas. Bardabaos. Hayato gritó. Él y Haruka se prepararon, alejándose de la figura que se acercaba. ¿Cómo eres capaz de usar las técnicas de emisión nocturna? Mi fuerza reside en la interferencia mental. Ahora que sé cómo funciona, recrear el mismo efecto es trivial, respondió rotundamente. Ya veo, así que tú eres el Bardabaos, gritó Haruka. Supongo que deberíamos saludarnos como es debido. De hecho, es la primera vez que nos encontramos en persona. Estaba trabajando detrás de la escena cuando tuvimos la última oportunidad de encontrarnos, en un cuerpo diferente. Pero considerando que era la única que podía haber plantado esos falsos recuerdos en la memoria de Haruka, no había duda de que debían haber estado en contacto directo al menos. Una vez. Tal vez fue después de que Haruka ya había puesto su sello en ella misma, se preguntó Hayato. ¿Qué quieres de nosotros? Preguntó Hayato mientras escudriñaba cuidadosamente sus alrededores. Basándose en la experiencia pasada, probablemente. Yo soy la que quería verte. Ha pasado mucho tiempo, Hayato Amahiri. Tal como lo sospechaba, la figura que emergía de las sombras detrás de Barde no era otra que la Mina Mortis. Y, realmente ha pasado mucho tiempo. ¿Te ves bien, Haruka? En marcado contraste con la débil sonrisa de Mortis, la expresión de Haruka difícilmente podría ser más severa. Eres fría, hija mía. Bueno, no importa. No tengo mucho tiempo, así que déjame ir directo al grano. Se detuvo mientras cambiaba su mirada. Te agradecería mucho que entraras en el Involus, Hayato. ¿Qué? Hayato frunció el ceño. Mortis, sin embargo, prestó poca atención. Por lo que oigo, estás tratando de evitar entrar. Eso sería un desperdicio. Ahora que finalmente te has liberado del sello que tu hermana te puso, podrías convertirte en uno de los más grandes luchadores de toda la historia de la festa. Me gustaría mucho que demostraras ese poder al mundo. ¿Por qué es tan importante para ti? Nadie ha conseguido nunca 3 victorias consecutivas y un gran slam en la festa, continuó la Mina Mortis, ignorando por completo su pregunta. Y probablemente nunca más habrá otra oportunidad.
Eres un milagro viviente, Hayato. No es exagerado decir que esto promete ser la fiesta más emocionante de la historia. Así que déjame decirlo una vez más. Proclamó, levantando sus brazos al aire de forma dramática. Debes entrar en el Involus. Por detrás. Ji Yuach. Se las arregló para detener su espada en el último momento, pero la diferencia en sus respectivas habilidades era obvia. Haruka, sin duda dándose cuenta de eso por sí misma, saltó hacia atrás para poner algo de distancia entre ellos a la primera oportunidad. Hayato luchó por controlarse, recuperando su postura de lucha y mirando con malicia a la mina Mortis. No había ninguna forma de la habilidad de la espada de su oponente. Su postura, sus movimientos, su sincronización eran únicos, el ataque y la defensa fluyendo juntos con un ritmo impecable que Hayato no podía predecir. Hayato, ¿estás bien? Haruka le llamó mientras daba vueltas alrededor de su padre. El hecho de que su oponente le diera esta oportunidad de reagruparse era sin duda un signo de su absoluta confianza en sus propias habilidades. Haruka, toma esto, dijo Hayato, entregándole su Lux de repuesto. El propio Lux de Haruka había sido dañado en su último intercambio. Chispas salían de su núcleo de manadita, su hoja vacilaba como si se fuera a apagar en cualquier momento. Por lo que parece, los Lux normales no tenían muchas posibilidades contra el Raksanada. Gracias, dijo en voz baja mientras tomaba el repuesto de Hayato en sus manos. Esto no es bueno. Es mucho más fuerte ahora de lo que era la última vez que luché contra él. ¿De dónde crees que viene su fuerza? Hayato le susurró. No había duda de que las técnicas de combate de la mina Mortis eran muy superiores a las suyas y a las de Haruka. Hayato no tenía idea de la edad de su oponente, pero era inevitable que hubiera acumulado mucha experiencia durante esos años. Sin embargo, eso no significaba que él y Haruka se quedaran sin opciones. Probablemente Suprane, respondió Haruka en voz baja. Suprane. Hayato miró a su oponente demasiado tranquilo con ojos frescos. Mortis indudablemente sobresalió en el control de Suprane, pero en términos de cantidad, todavía era Hayato quien tenía la ventaja. No la cantidad. Es diferente en calidad, continuó Haruka. Esto es solo una conjetura, pero creo que su salvajismo se alimenta de ello. Comparado con el nuestro, el suyo es mucho más compacto, mucho más denso. ¿Qué? Hayato nunca había oído nada como esto antes. En primer lugar, la naturaleza salvaje de su oponente no era en última instancia nada más que una actitud mental. Por supuesto, eso en sí mismo podía tener un efecto en la fuerza de uno, pero no debería haber sido capaz de cambiar la calidad de su prane. Striges y Dantes podrían ser capaces de controlar sus habilidades a través de la fuerza de voluntad, pero esto. En ese momento, de repente recordó algo que Ishirou le había dicho hace un tiempo. Dicen que las Striges y los Dantes constituyen solo un pequeño porcentaje de Genestella, ¿verdad? En realidad, sin embargo, mucha gente tiene una habilidad natural para vincularse con el maná pero no pueden expresarlo como poderes especiales, ya sea porque son demasiado débiles o porque no pueden visualizar lo que quieren hacer. Según algunos, más Genestella tiene esa capacidad fundamental que la otra. El prane era, después de todo, la fuente del poder de una Genestella. Podía usarse para aumentar la fuerza de los ataques, para elevar la defensa y, dependiendo de cómo se usara, incluso para aumentar la velocidad. Además de eso, el tipo de maldad de Mortis estaba compuesta por un deseo intrínseco de aplastar a sus enemigos, nacido de las emociones negativas más básicas como la ira y el odio. Asumiendo que este increíblemente poderoso salvajismo suyo pudiera en efecto afectar su prane, no era difícil imaginar cuán profundo sería el cambio que causaría. Hayato solo podía preguntarse qué podía estar en el corazón de tan intensas emociones. Ya es hora. Basta de juegos, la mina Mortis. Barde, hasta ahora observando en silencio, se adelantó, con su voz reprobatoria. Ya veo. La mina Mortis hizo un breve asentimiento. En efecto, así es. Será mejor que avancemos, dijo con una sonrisa mientras dirigía el Raksanada hacia Hayato. Bien, entonces, poseedor del ser Beresta. Las 4 espadas rúnicas de color tienen cada una habilidad única, pero todas son igualmente ineficaces contra sus hermanos. El ser Beresta tiene el poder de quemar a través de toda la creación, el Leiglems el poder de hacer contacto solo con su objetivo, el Bolesain la habilidad de cortar a través del espacio en cualquier coordenada especificada. Y estoy seguro de que sabes de lo que es capaz el Raksanada. Ante los ojos de Hayato, la hoja comenzó a dividirse en incontables pequeños fragmentos, los trozos se separaron de nuevo en fragmentos aún más pequeños, hasta que la mina Mortis se quedó sin nada más que una empuñadura de gran tamaño. Ahora, en lugar de su hoja, lo que emergió frente a él se parecía solo a una niebla carmesí. Haruka, ponte detrás de mí. Bien. No perdió tiempo en hacer lo que él le había dicho. Ambos,
por supuesto, sabían lo del Raksanada. Se estaba preparando para un corte completo. Ark. Hayato vertió su plan en el Cerberesta mientras la mina Mortis movía la empuñadura del Orga Lux hacia adelante con un tremendo rugido. La hoja de Hayato se hinchó en enormes proporciones mientras la apuñalaba en el suelo. Se agachó detrás de ella como un escudo. Ni un momento después, fue tragado en una nube de luz roja mientras los innumerables fragmentos del Raksanada pasaban a su lado. ¡Oh! Bien hecho. Tal vez si sepas cómo usar el Cerberesta. La voz de Mortis estaba teñida de admiración. Hayato se dio la vuelta. Haruka se había agachado, cubriéndose la cara con las manos, pero afortunadamente, parecía estar ilesa. Más atrás, sin embargo, el edificio abandonado que había estado allí hasta hace un momento estaba ahora hecho trizas, habiendo caído en una pila de escombros y polvo. ¿Cómo puede ser tan poderoso? Hayato, por supuesto, había leído sobre el Raksanada, pero era la primera vez que veía sus habilidades en acción. El hecho de que rara vez se le había dado un uso real fue, por supuesto, en parte debido al costo debilitante que el Orga Lux exigía, pero tampoco había duda de que la pura crueldad del arma y su potencial destructivo habían jugado un papel importante. Hayato pudo haber sido capaz de protegerse del ataque gracias al Cerberesta, pero cualquier otro oponente habría sido destrozado. No era difícil imaginar que cualquier uso típico del arma sería una violación directa de la carta de Estella. Haruka, quédate cerca de mí, dijo Hayato mientras recuperaba el Cerberesta, sin respuesta. Haruka. En ese instante, una terrible y nauseabunda premonición brotó dentro de él. Volvió a girar, cuando. La cara de Haruka era una imagen de agonía mientras caía al suelo, agarrándose el pecho. Haruka. Hayato la tomó en sus brazos inmediatamente, llamándola, pero ella parecía ser incapaz de responder. Haruka, aguanta. La revisó para ver si tenía heridas, pero nada sobresalía. Ni siquiera había señales de sangre. Te lo dije, ¿no? Vine aquí para amenazarte. Piensa en esto como una demostración, dijo fríamente la mina Mortis. La niebla carmesí se reunía una vez más alrededor de la empuñadura del Orga Lux. Normalmente, cuando se rompe en pequeños trozos como este, los fragmentos del Raksanada solo pueden ser controlados en su conjunto, pero tengo algo de espacio para moverlos libremente. Así. Uno de los fragmentos rojos comenzó a moverse en dirección opuesta a los otros, saliendo de la nube y expandiéndose hasta el tamaño de una uña. ¿Qué le has hecho? Ah, no le he hecho nada a ella, al menos no hoy. No, esto es de nuestro encuentro en el eclipse. El fragmento volvió a la nube, que pronto se condensó de nuevo en una hoja, o eso pensó Hayato, pero otro pedazo, del tamaño de un dedo meñique, permaneció flotando sobre la palma de la mano extendida de la mina Mortis. Ese día, después de cortarla, tenía un fragmento implantado dentro de su cuerpo, ya ves. Ah, no tienes que preocuparte por su vida. Eso no está en peligro, siempre y cuando no lo mueva. Se detuvo allí, pellizcando el fragmento restante con sus dedos. ¡Ah! Haruka gritó, su voz era pura agonía. Haruka. Haruka. Hayato gritó, desactivando su espada. Basta, Mortis. Tú ganas. Una sabia decisión. Déjeme añadir una cosa más. Creo que encontrará que quitar ese fragmento será notablemente difícil. Solo estará allí, físicamente dentro de ella, mientras el Raksanada esté activado. Mortis comenzó a caminar hacia ellos, sus fríos ojos se asomaban a través de su máscara a ambos. Quiero evitar matarte, Haruka. De verdad que sí. Pero no me arriesgaré más, me temo. Gracias a ti, nuestro mejor plan, el más rápido y elegante, ha quedado en nada. Nuestros esfuerzos actuales pueden palidecer en comparación con lo que esperábamos conseguir, pero no dejaré que vuelvas a interferir en ellos. Si intentas oponerte a nosotros esta vez, no tendré piedad. Hablaba con claridad, con un tono natural, pero estaba claro que quería decir cada palabra. Si intentaban algo, Hayato lo entendió, sin duda tenía la intención de matarla. Entraré en el Involus. ¿Eso es lo que quieres? No. No, me temo que eso solo no será suficiente. Sería una gran alegría si perdieras durante el primer combate, por ejemplo. Voy a tener que insistir en que te lleves el campeonato. ¿Qué? En otras palabras, tendría que derrotar a Erenskigal. Además, eso podría significar tener que luchar contra Jules también. No debería ser imposible para ti, dadas tus habilidades. Juntos, quiero que los dos muestren al mundo la gloria que es tu derecho de nacimiento. ¿Qué les parece? ¿Tienes algún problema con algo de eso? Bien. Hayato se mordió los labios, casi arrastrando la respuesta fuera de su garganta. No tuvo más remedio que someterse. Haruka, voy a necesitar que me quites el sello.
No es que necesitemos mi fuerza para llevar a cabo el plan o algo así, pero es una molestia. Si lo haces algo irregular, como la última vez, vamos a tener un problema. Haruka le miró con el ceño fruncido, pero sus ojos estaban llenos de resignación. Después de un breve momento, cerró los ojos, dejando escapar un suspiro de esperanza. Con esto disipo tus grilletes y libero tu poder, murmuró en voz baja. Mientras las palabras se desvanecían en el silencio, Hayato pudo ver prácticamente cómo el peso de las cadenas invisibles que habían estado reteniendo a la mina Mortis se desvanecía por completo. Gracias. Ese es un problema resuelto, dijo mientras les daba la espalda, su voz parecía revitalizarse. No puedo decir que no quiero que vuelvas, pero me temo que eso molestaría a mis socios. Tú querías entrar en Stjarnagard, si no me equivoco. Bueno, no me interpondré en tu camino. No la detendrás. Hayato volvió a llamar desconcertado. Tanto si se une a ellos como si no, nada cambiará, respondió la mina Mortis sin siquiera mirar atrás. Lo mismo va para ti, Hayato. ¿Creíste que no sabía de tu pequeña conspiración con la señorita Lineheim y los Enfields? Tan ineficaces como son, sospecho que seguirán haciendo lo que hacen, con o sin tu ayuda. Y dejando de lado a la señorita Enfield y a la señorita Lineheim, ni el anciano Enfield ni el comandante de Stjarnagard serían tan tontos como para oponerse a nosotros directamente. Pero si lo intentaran, supongo que siempre podría usar el Raxanada. Parecía que la mina Mortis ya lo sabía todo. Cuando se dio la vuelta para irse, Hayato gritó desesperado, ¿qué demonios estás tratando de lograr? Incluso antes de todo esto, fuiste y secuestraste a Haruka, intentaste causar una segunda invertia, y luego me atacaste antes del último combate de los GRYPS para hacer qué. Darme un poco más de información no tiene ningún sentido. ¿Qué estoy tratando de lograr? Si tuviera que decirlo, solo estoy tratando de acelerar las cosas un poco. Esa respuesta estaba tan lejos de lo que Hayato esperaba que no tenía idea de qué hacer con ella. Acelerar las cosas. Exactamente. Eso es todo lo que busco, declaró la mina Mortis, antes de desaparecer con Barde en la oscuridad de las ruinas. Ruinas. Casi al mismo tiempo, en una sección diferente del área de reurbanización. Pensar que me habrías llamado aquí, Orfelia. Jules luchó por mantener sus emociones bajo control mientras llamaba a su amiga. No importa cuántas veces intenté llegar a ti, me seguiste rechazando. Y ahora este giro de los acontecimientos. Orfelia estaba sola en el centro de un edificio en ruinas, cuyo techo se había caído completamente. La luz de la luna peinando su brillante cabello blanco, sus ojos carmesí mirando directamente a Jules, y su voz, mientras respondía a ella, parecía estar llena de una pena insondable. Este es nuestro destino, Jules. ¿El destino otra vez? Desafortunadamente para ti, no creo en esa noción demasiado romántica. La feria de la escuela había estado funcionando hoy, pero Jules había pasado prácticamente todo el día en su sala de entrenamiento, trabajando para mejorar su control sobre su prane en cualquier pequeña forma que pudiera. No era como si no hubiera pensado en pasar el día con Hayato, pero Haruka acababa de regresar a Asterisk, y no quería ser una molestia. Pero entonces Orpelia se había acercado a ella. Sabes, podrías haber elegido un lugar un poco más agradable. ¿O querías venir aquí a propósito? Todo este lugar estaba lleno de recuerdos dolorosos. Estaban de pie en el mismo lugar donde Jules se había reunido por primera vez con Orfelia, donde habían luchado entre sí por primera vez, y donde Jules había sido profundamente derrotado. Elegí un lugar que ambos conocemos. Eso fue todo. Correcto. Bueno, ¿qué querías decirme? Orfelia difícilmente la habría llamado aquí solo para recordarle esa experiencia de pesadilla. Si estaba siendo honesta consigo misma, no había nada que Jules quisiera más en este momento que sacar a Orfelia del pantano de engaño y conflicto en el que se había encontrado y llevarla de vuelta a Lieseltania, pero sabía que eso sería imposible. Todavía no era lo suficientemente fuerte para hacerlo. Tal como estaba ahora, todavía no podía llegar a ella. ¿Puedo preguntarte algo primero? Orfelia preguntó. ¿Por qué estás tan obsesionado conmigo? ¿No es obvio? Porque eres mi querida y preciosa amiga, respondió Jules sin la menor duda. Ya veo. Éramos amigas. Pero ahora es diferente. Jules apretó los dientes pero se obligó a respirar profundamente. Si hubieras venido a esta ciudad por tu propia voluntad, si hubieras elegido servir al tirano, eso sería una cosa. Puede que no quisiera aceptarlo, pero el dolor sería el de los amigos que van por caminos separados. Pero eso no es lo que pasó. Te has rendido por tu propia voluntad, por tus propios deseos.
Te estás dejando manipular por esta ilusión que llamas destino. Así que voy a salvarte, cueste lo que cueste. Me enfrentaré a tu desafío. Ese día, durante su primer encuentro en Asterisk, Orpelia le había dicho que si su destino podía superar el suyo, entonces haría lo que Jules deseaba. Todo lo que tenía que hacer era romper el escudo de la escuela que colgaba de su pecho. Sí, dije eso. Pero la situación ha cambiado. Eso es lo que quería decirte. ¿Qué se supone que significa eso? Los ojos sin parpadear de Orfelia estaban llenos de resignación y tristeza. Mi fin se acerca. Si quieres cambiar mi destino, por favor mátame. Déjame morir por tu mano. ¿Qué? ¿Cómo podría? En ese momento, el aire alrededor de Orfelia, casi temblando con una increíble cantidad de maná, estalló repentinamente, con innumerables brazos miásmicos levantándose del suelo. Jules no perdió un momento antes de activar su Rect Lux. ¿Qué estás haciendo? No me digas que quieres esto de nuevo. Pongamos tu destino a prueba, Jules. Esos brazos salobres, como un cadáver, atravesaron el suelo como un vendaval mientras corrían hacia Jules. Pero antes de que pudieran alcanzarla. Estalla en flor, Moss Flax. La habilidad de Jules se quemó a través de todos ellos en un abrir y cerrar de ojos, dejando solo incontables brasas de color rosa bailando por el aire como pétalos. Esta era una nueva técnica, una que requería el uso de su Rect Lux. En resumen, utilizó sus terminales remotos, desplegados a su alrededor en perfecta formación, para ayudar a canalizar su prane, amplificando enormemente la eficiencia y el alcance de sus ataques. Bueno, Orfelia. He crecido desde la última vez que luchamos. Y tengo nuevas técnicas, que no usé en los GRYPS. La expresión de tristeza de Orfelia permaneció inalterada mientras daba un profundo suspiro. Tu destino ciertamente brilla más ahora que antes. Así que déjame preguntarte de nuevo. Jules, por favor mátame. Ni siquiera bromees con eso. Esta vez, no pudo contenerse. Mientras gritaba de rabia, se adelantó, alcanzando a agarrar a Orfelia por el cuello, cuando... No estoy bromeando. Todo el cuerpo de Orfelia parecía tambalearse como un espejismo, cuando de repente, no estaba de pie frente a Jules, sino a su lado. ¿Cómo es que ella? Antes de que Jules pudiera siquiera moverse, se inclinó hacia adelante para susurrar en su oído. Imagen. ¿Qué? Jules no podía hacer otra cosa que quedarse atónita, dudando de su propia audición. Las palabras de Orfelia habían sido tan impactantes. Espera. No te creo. Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tendría hacer algo así?, susurró, con la voz adolorida. Orfelia se estaba dando la vuelta para irse, cuando se detuvo para mirar atrás. No lo sé. Pero la razón es irrelevante. Lo único que importa es que es mi destino, respondió, con la voz llena de la angustia de un condenado al infierno y, al mismo tiempo, con la indiferencia, como si no hablara de sí misma. Estaba siendo completamente seria. Tan pronto como Jules se dio cuenta de eso, una ira tan poderosa que casi borró su sentido de consternación estalló desde lo más profundo de su interior. Orfelia. Jules se acercó a ella, pero antes de que las puntas de sus dedos pudieran rozar su pelo blanco puro, Jules se estrelló completamente contra el suelo. Ji-Yuach. No fue un ataque del miasma de Orfelia. Jules había estado en guardia contra sus habilidades. No, ella recordaba este sentimiento, esta sensación de ser aplastada por un gigantesco peso invisible. Ella lo había experimentado una vez antes. Se las arregló, con dificultad, para mirar hacia arriba, solo para ver que se agarraba con fuerza en la mano de Orfelia. ¿Por qué tienes eso? Prácticamente tuvo que exprimir cada palabra de su garganta. Orfelia, por otro lado, tenía una expresión grave al acariciar su hoja. Porque me lo ordenaron. También ella sufre. Era una enorme guadaña. No había forma de que Jules pudiera olvidar el extraño tono púrpura de su núcleo de humanadita. El Gravicit. La última vez que se encontró con esta notoria Orga Lux con la habilidad de manipular la gravedad, había estado en manos de Irene Ursais de Le Wolf, cuando luchó contra ella durante el Fénix. Se suponía que Ayato la había destruido al final del combate, pero al mirar más de cerca, pudo ver que había cambiado. Debe haber sido reensamblado. La mayor diferencia era, inequívocamente, su aura. Durante el Fénix,
El Orgalux parecía estar mirando con desprecio a Jules y a Yato, e incluso a Irene, su propia usuaria. Claramente había albergado un sentido de malicia hacia la gente. Ahora, sin embargo, todo eso parecía haber sido reemplazado por gritos de agonía. Ese núcleo violeta de Urmanadita estaba, a su manera, pidiendo ayuda a gritos. Parece que no le gusta mi sangre. El costo de usar el Gravicit era precisamente esa sangre. La de Orfelia, sin embargo, era altamente tóxica, tanto que una gota sería suficiente para matar todo lo que creciera en el suelo. Pero gracias a eso, es muy dócil. Completamente diferente de lo que Irene Ursais me dijo de ella. En otras palabras, Orfelia había sido capaz de hacer que el Gravicit se sometiera a su voluntad. En general, Striges y Dantes no tenían fuertes afinidades con Orgaluxes, pero era cierto que un número muy pequeño de tales individuos había sido capaz de entrar con éxito en la festa. Haruka, esgrimiendo el Cerberesta, era un ejemplo de ello. Y sin embargo. Así que ahora tengo otro obstáculo que superar. Orfelia fue la 2 veces campeona del Involus y, quizás, la Strige más fuerte de la historia. Incluso si ella no esgrimía un Orgalux, no había nadie realmente capaz de desafiar su trono. No debes contarle a nadie sobre esto, Jules. Si se corre la voz, adelantarán sus planes. Antes del torneo, dijo Orfelia en una advertencia cuando comenzó a marcharse. Espera. Orfelia. Jules se acercó desesperadamente a ella, pero no fue suficiente. Nunca había sido suficiente. Incluso después de que el peso de la Gravicit se hubiera disipado completamente, Jules no pudo reunir la voluntad de levantarse del suelo. Llamas de amarga frustración, de ira, de desesperación se encendieron dentro de ella mientras daba vuelta los mismos pensamientos una y otra vez. ¿Por qué Orfelia le había dicho todo eso si no quería que nadie más lo supiera? ¿Por qué se había esforzado en llamarla aquí en primer lugar? Orfelia, gritó de nuevo, apretando su puño extendido. Quizás, se preguntó Jules, se estaba engañando a sí misma. Pero estaba segura de ello, Orfelia había querido este encuentro. Y si ese era el caso, entonces no era el momento de quedarse tirada aquí en la desesperación. Se puso de pie, la resolución fluyó de nuevo a través de ella. Después de pasar una última mirada por el camino a través del cual Orfelia había desaparecido, la princesa se giró, decidida a dejar atrás estas ruinas.